No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. Y hoy vamos a la prédica. Alguien que llegó a nuestra vida como pariente porque sucedió producto de una unión matrimonial, llegó a ser nuestro pariente, tuvo lamentablemente que sufrir un accidente, de esos accidentes que uno no los puede prever, que suceden cuando uno menos los piensa y que acarrean grandes consecuencias. Tuvo una fractura en la cadera, de estar asistiendo a un trámite bancario, y tuvo que ser internado en el hospital. Y bueno, cuando yo lo visité a él, hablamos y le hablé de Jesús, y él me dijo: sí, Carlos, yo soy católico y conozco de lo que tú me estás hablando. Y entonces tuve la oportunidad de entregarle un libro que se llama La religión, bandera del infierno. Y le trajo el título y me dijo: a ver, lo voy a leer. Y yo le dije: sabes, cuando termines de leer este libro, seguramente ya vas a salir de aquí. Me dice: entonces sí lo discutiremos y lo hablaremos. Más bien, como es el seguro social, permitió que él acabara el libro, ¿no es cierto? O sea, no tuvieron tanto tiempo que pudo acabar de leer todo el libro. Y día antes de la operación que él tuvo que sufrir, le dijo a mi hermana que dile a Carlos que he leído el libro y que realmente hoy he entendido, con esta lectura he entendido que el Señor Jesús es el que me ha llamado. He entendido que estaba viviendo en una religión. He entendido que esto es lo que Dios quería para mi vida. Y he entendido que Él me ha llamado a su reino. Dile que vamos a hablar después de este tiempo. Como es el seguro social, cuando estaba Javier en un pasillo, que en realidad ellos lo llaman la sala de recuperación, un coágulo se despachó y se fue al cerebro y le afectó y le quitó la vida. Nunca pudimos hablar, no lo conversamos, pero está pendiente, porque yo sé que Él está en el cielo, Él está junto a su Señor, y yo voy a ir ahí. Y ese día lo hablaremos, lo charlaremos. Y seguramente descubriremos por qué el Señor ha utilizado ese medio para llamarlo. Y seguramente será la forma en la que los dos abrazados lo alabaremos. Esto es en memoria de mi amigo Javier, mi hermano Javier Suárez. Su hijo nos ayuda en la alabanza. Su esposa está en la obra. Su hijito también me imagino que será parte de esto, y su mamá asiste también a una iglesia y su hermano también. Y entonces Javier allá ya debe estar abrazado a Jesús diciéndole: gracias porque está cumplida tu promesa, yo y mi casa seremos salvos. En la cacería se usan muchos tipos de carnada y de trampas. Eso es según el animal que uno quiera atrapar. Y para que caigan los animales, se les pone cosas muy atractivas, que parecen hasta inofensivas, pero cuando el animal ya ha caído en la trampa, se da cuenta que ya es muy grave. Y la religión es así. Se presenta atractiva, pero es letal. Tiene una apariencia de bondad, pero es muy engañosa. Tiene un origen. El hombre sabe que necesita creer en un ser superior,
sabe que no puede solo y por eso hace imágenes y creó la religión. La religión es el intento del hombre para alcanzar a Dios, y esto es imposible. La Biblia dice que el único camino por el cual tú puedes llegar a Dios es mediante la persona de Jesucristo. Muchos, a través de la religión, han salido de adicciones, de problemas sociales, por ahí hasta de problemas económicos, de emocionales, de problemas morales, y con el correr del tiempo se han decepcionado porque el vacío que tenían en el corazón nunca lo pudieron llenar. Hoy necesitamos analizar si lo que estamos viviendo es una relación personal con Jesucristo. Si digo que soy cristiano y realmente estoy viviendo el cristianismo, o si estoy metido en una religión. Porque la religión llevó consigo a muchas personas al infierno. Esta mañana veremos las diferentes carnadas que usa esa trampa llamada religión. ¿Para qué? Para que te des cuenta y evites morder esas carnadas. Y la primera, según el pasaje que tenemos que ver ahora, es la formalidad y la tolerancia. Dice el verso 37 al 41. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. En este pasaje se dan cuenta que ha habido una visita del Señor Jesús a un hombre extremadamente religioso, apegado en toda su vida a la religión. Y se sorprendió que Jesús no cumpliera el rito de lavarse las manos antes de comer. Para nosotros sabemos que lavarse las manos antes de comer en este tiempo es un signo de cuidado y de higiene, pero también es una manera de evitar que las enfermedades ingresen por nuestra boca a través de los alimentos y de la contaminación de nuestras manos. Pero para él no era el tema de limpieza, no se trataba de un tema de precaución, de cuidado en mi salud. Se trataba de leyes ceremoniales. Para el fariseo esto era grave, era un pecado prácticamente, era una falta gravísima. Era básicamente algo inaceptable, aunque en la práctica esto era una mera formalidad. Entonces Jesús, para aclararle, le dice: si el cuidado que tú tienes en estar limpiando tus manos fuese el mismo cuidado que le pones en cuidar y en limpiar tu corazón, probablemente sí serías una mejor persona. Al fariseo le interesaban más las apariencias. Quería él hacer notar que se tiene que cumplir lo que la ley dice. Podía haber tenido podrido el corazón, sin caridad, sin amor, y seguir creyendo que era bueno a los ojos de Dios, él como persona. Los fariseos se preocupaban por temas superficiales. Su tema era impresionar a los otros. El asunto era para ellos que los vieran diferentes. Buscaban la satisfacción personal. Necesitaban, porque eso era su alimento. Y la religión te ofrece eso precisamente. Una vida de apariencias. Una vida en la que tú dices: sí, voy a la iglesia. ¿Por qué vas? ¿Y cómo vas? Sí, estoy orando. ¿Cómo oras y por qué oras? Y si lees tu Biblia, por supuesto que leo mi Biblia. Y habría que ver también cómo lees
y porque lees. La religión ofrece una vida de engañosa piedad. Personas que pasan por delante de un templo y hacen reverencia. Y cuando ven a un hombre necesitado, le entregan una moneda. Pero su corazón está lejos de querer ayudar de veras a las personas. Tienen una vida de tolerancia al pecado. Porque no les importa a ellos estar enojados con otros. Y no les importa que su familia también esté enemistada con otra familia. No les interesa que el perdón no sea aplicado en sus propias vidas. Para nada les fatiga el hecho de que ellos estén viviendo una vida desordenada, sin apego a la palabra de Dios y sin deseo de cambiar ni un ápice. La religión te ofrece eso, una vida de apariencias, de engañosa piedad y de tolerancia al pecado, pero muy alejada de Cristo Jesús. El Señor le dice al fariseo: ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de maldad. ¿De qué sirve tener un vaso o un plato limpio por afuera si donde vas a servir el alimento o la comida está contaminado, está sucio? ¿De qué te sirve tener una vida linda, que por fuera te digan qué gran persona eres tú, cuando por dentro realmente estás llevando una vida cargada de pecado? Una persona puede asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, dar mucho dinero en las ofrendas, pero si en su corazón hay orgullo y hay rencor, si hay desprecio por los demás, si es injusto en su trabajo o tramposo en sus negocios, es solo un religioso más. No se puede ser seguidor de Jesús cuando se cumplen los ritos religiosos y se olvida la obediencia al Señor. Él nos ha dicho muchas veces: solo en Jesús hay vida eterna y paz con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por mí. Solo en Jesús hay el camino a la verdad y a la salvación. Todo lo demás son vanos intentos humanos por querer satisfacerse a sí mismo, por querer tener una vida piadosa aparentemente, porque todos piensen que cuando entra a la iglesia y lo hace con reverencia, con un rostro adusto, y cuando está adentro está quietito y no habla con nadie, y todos creen que verdaderamente está concentrado en lo que el Señor está haciendo en su vida, cuando en realidad lo único que está cumpliendo es un rito religioso. Como sucede a muchos en las iglesias cristianas evangélicas, que están primeros a la hora de llegar y se van al último, pero dentro del culto de adoración su mente está en otras cosas. Está pensando en lo que va a ser mañana, está pensando en cómo lo eludo a este señor que ha venido y que no quiero saludarlo, está pensando en cómo voy a hacer más tarde lo que tengo que hacer en mi casa. Y cuando termina el culto, ha entrado y ha salido tan vacío en su corazón como siempre. Hay una otra carnada que es la autoestima y la autocomplacencia, y dice en el verso 42 al 44: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Los fariseos eran cuidadosos con el diezmo, y había una razón fundamental: que el diezmo no se lo daba a escondidas,
que el diezmo no era parte de una vida íntima con el Señor. El diezmo era una forma pública de hacer saber que estoy participando en lo que Dios quiere que haga. Recuerdo que en más de una iglesia de esas que profesan ser cristianas, pero que solamente son compañías de negocios, pedían que se pida la ofrenda y el diezmo en charolas, o sea, en unos platos planos grandes, de tal manera que cada uno que vaya a mirar lo que estaba por pasar delante de sus ojos viera la cantidad de billetes que había en esa charola. ¿Para qué? Para que se sienta motivado a dejar de dar monedas y empezar a poner billetes. Y claro, más de uno me imagino que habría soltado su billete grande desde arriba para que baje flotando y que todos lo vieran. Por eso ellos estaban tan cuidadosos de inclusive dar el diezmo sobre algo que no tenían tanta trascendencia como las hortalizas. Dice la palabra de Dios que deberían dar el diezmo de los cultivos, pero hacían tal apología del sentido de adorar a la ley antes que al Señor de la ley, y entonces ponían como norma, y hay que dar de la mente y de la ruda, y también de las hortalizas, y que todas esas cosas estoy haciendo notar que estoy dando. No les importaba cómo estaban sus corazones o sus sentimientos, ni si se dejaba de cumplir con la justicia y el amor. Eso no les importaba, lo único que querían ellos es ser religiosos. Y claro, no dejaban de diezmar. Eso es religión. Religión es hacer lo que el hombre dice, que sirve para alcanzar a Dios. Religión es hacer lo que te dan, lo que tú lees como un consejo que va a dar tranquilidad y paz interior a tu ser, simplemente porque tú puedes hacerlo. Religión es que te digan hay que orar a las 10 y tú estés antes de las 10 ya hincadito esperando la hora para empezar a orar. Religión es que te digan tienes que ir a la iglesia y tú tengas que ir. Una vida cristiana es una comunión con el Señor, en la que me siento animado, aliviado por hablar con Él todo el día, en una oración sin cesar, en una relación constante de todo lo que yo voy a hacer, para que nada de lo que yo haga esté fuera de su voluntad. En la vida cristiana es obedecer todo lo que Él dice, no la parte que me conviene, no la parte que solamente a mí ese rato me agrada, sino lo que Dios dice en su totalidad de lo que debo hacer. ¿Qué día deberías tú dedicarte plenamente a la comunión plena con el Señor? El domingo, y entonces deberías empezar con un tiempo de oración, deberías tener un tiempo de lectura, deberías tener un tiempo. Eso debe fluir de ti. Eso debería ser algo natural, así como sentir el deseo de tomar un desayuno, el deseo de levantarse y de bañarse. Ese deseo deberías tener de estar en comunión con Él, de hablar y después cumplir lo que el Señor también dice, que deberías estar en comunión con los demás y compartir con ellos. Y no simplemente saludarlos al entrar y al salir. Debería haber en tu corazón el deseo de vivir una vida cristiana y honrar con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, con todo lo que el Señor te ha bendecido. Jesús dice que debes diezmar, pero dice que también debes tener en cuenta el amor de Dios y su voluntad. Esto es necesario que lo hagan. ¿Cuál es esto? Tener en cuenta la justicia y el amor de Dios sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Dar el diezmo.
el vivir una vida cristiana. A mí no me va a obligar a decir, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? No tengo mucho dinero. La vida cristiana a mí me va a permitir decir, Señor, tú me provees, tú me das, y no lo dudo. Yo de lo que tengo participo en las necesidades de tu obra. Los fariseos ocupaban los primeros asientos en la fila de adelante, y esto no era porque había un grado de autoridad, porque precisamente el Señor Jesús decía, si tú quieres ser el que mande, debes ser el que sirva. No se sentaban en las primeras filas porque ellos tenían ahí un puesto reservado en su honor, sino porque les encantaba ser vistos por todo el mundo. No importaba cómo estaban, no importaba si ese rato estaban pensando en qué pecado más iban a cometer más luego, no importaba en cómo estaban planeando hacer un acto inmoral o un acto de egoísmo. Ese es su autoestima, su vida. Primera fila, adelante, bien sentado, donde todos me vean, donde no haya nadie que yo pase desapercibido. En las iglesias ya no hay un lugar así, pero ellos sí lo tenían, porque así lo habían diseñado. Y no me extrañaría que de repente los primeros asientos estuvieran un poquito más elevados, para que sí verdaderamente nadie dejara de verlos. No importaba cómo estaban, a ellos les importaba ser vistos. Los fariseos anhelaban que todo el mundo los esté saludando y les dé muestras de respeto por las calles y por las plazas. Ellos querían ser amados y admirados, y por eso mismo eran complacientes con los pecadores. Y por eso mismo ellos decían, no importa si tú has hecho algo malo, y si sigues haciendo algo malo, no interesa que no cambies tu vida. Lo que importa es que tú traigas tus ofrendas para nosotros. Ellos querían ser autocomplacientes consigo mismos. A ellos les encantaba quedar bien con todos. Y entonces, claro, cuando quieres quedar bien con todos, no puedes acercarte a alguien y decirle, estás pecando. No puedes decirle, está equivocada tu vida. No puedes decirle, te falta perdón. Te falta entender lo que el Señor dice. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que quedar bien. Y entonces le dices, hermanito, no te preocupes, eso va a pasar. Está bien nomás. Estate tranquilo, el Señor es bueno y te va a perdonar. El Señor es bueno y le va a perdonar, pero él necesita arrepentirse. Si alguien está pecando, necesita reconocer su condición de pecado y dejarla. En Números 19:16 nos aclara lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este fariseo, que entendía muy bien de lo que le estaba hablando. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y esos inmundos no podrían asistir al culto. El Señor Jesús le hace recuerdo que si alguien de repente descuidadamente, sin quererlo y sin saberlo, pisaba una tumba, quedaba inmundo. Ustedes son como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Eso le dice Jesús al fariseo, haciéndole notar que si alguien los siguiera a ellos, alguien fuera influenciado por ellos, era contaminado por sus falsedades. Ellos eran tan influyentes como para la ley lo era un sepulcro. Si alguien pasaba por encima de eso, quedaba inmundo. No podía haber dicho, no lo vi, no. La ley decía claramente que si aún no lo viera, él quedaba inmundo. Y entonces los
fariseos tenían ese grado de influencia sobre las personas. Si alguien los escuchaba y los seguía, sin querer se contaminaba. Ellos no estaban de acuerdo con lo que otros hacían. Solo su forma de ver la vida y de pensar, esa era la correcta. Les gustaba subir su autoestima y buscar su autocomplacencia. Usaban la religión para tener gente que los admire, porque les daban normas, les daban reglas, y ellos ponían las condiciones, no el Señor. Y entonces el apóstol Pablo nos hace recuerdo a través de la carta que escribió a los Gálatas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que sirve a los hombres no sirve a Dios. El que desea que la religión le sirva, le ayude a que tenga mejor autoestima, que sea considerado por los demás como una persona buena, pues no está sirviendo a Dios. Si alguien utiliza el término de decir, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo soy cristiano, sí, para que le tengan consideración, no está sirviendo al Señor. Se está sirviendo a sí mismo. Está sirviendo a los hombres. Les está haciendo creer a ellos que están frente a una persona buena. La religión te obliga a cumplir ritos, ser vistos por los demás en la iglesia y que te reconozcan como santo. Pero Jesús aborrece todo esto. ¿Por qué? Porque no es sincero. Y hay una tercera señal de las trampas que ofrece la religión, y son los méritos y los homenajes. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando tú dices esto, entiéndase que está refiriéndose a lo que acabamos de leer, nos insultas también a nosotros. Bien, les estás insultando a los fariseos, les estás diciendo sus verdades a ellos, pero a nosotros, que somos los que interpretamos la ley, los que conocemos muy bien la teología, nos estás diciendo también a nosotros cosas malas. Y Jesús le dijo: ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros, les hacen homenajes. Aún en este tiempo siguen habiendo personas que imponen a los demás obligaciones que ellos mismos no pueden cumplir. Sacan la Biblia, buscan un pasaje agradable o muy útil para su propósito y se lo lanzan en la cara. Pecadora inmunda, porque aquí dice que eres esto. Y se olvidan todo lo demás que dice el Señor en su palabra. Demandan santidad que ellos no tienen. Demandan obligaciones, pero ellos las evitan. Son reconocidos porque tomaron altos estudios, pero de aplicación en su vida cero. Piden leer la Biblia, piden que oren todos los días, piden que ganen almas, que administren sus cosas, pero ellos no lo hacen. Ellos ya estudiaron y con eso tenían suficiente. Los escribas de ese tiempo bloqueaban el acceso a las escrituras. Les convirtieron la Biblia en un libro de enigmas. Se las complicaban de tal forma que todos quedaban confundidos y solamente podían acudir a ellos para que se interprete lo que dice la Escritura.
Todavía hay supuestos eruditos que hacen que la palabra de Dios sea tan difícil que se desconciertan todas las personas, que ya no saben qué creer ni cómo agradar a Dios. Tienen tal apego a las normas y a las reglas que parecen justos, pero dice el Señor que están condenados al infierno. ¿Qué puedes hacer tú para evitar que esa influencia que hay te afecte? La palabra de Dios dice que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y que tú tienes que acudir a las Escrituras y, quitándote todo concepto, leer y desear que el Espíritu te revele la verdad. Y cuando existan dudas, que siempre pueden existir, pues debes acudir a los grupos de estudio que ya están instalados en la iglesia y que están a tu disposición para que nada de lo que tú has leído quede oscuro, para que nada de lo que tú no has entendido quede aclarado, y para que toda la Escritura te sirva ¿para qué? Para cambiar y transformar tu vida, para que no solamente agarres pedacitos interesantes y eso quieras vivir, porque dice la palabra de Dios que toda la Escritura es útil y que no puedes escoger solamente los proverbios para que elijan tu vida, que son un buen ejemplo, lo son cuando vienen en armonía con toda la Biblia. Esta gente que enseña la Biblia lo hace de manera que te hacen pensar que solamente con ellos puedes encontrar la verdad. Y hacían cosas también, y mostraban admiración por los profetas muertos, les hacían monumentos memoriales, pero deshonraban a los profetas vivos, persiguiéndolos y matándolos. Esa es la religión. Una serie de imposiciones inútiles que no llevan al hombre a reconocer su condición, ni lo llevan nunca al arrepentimiento. Los religiosos no pueden hacer lo que dicen, y menos obedecer a Dios con su conocimiento. Dicen amar a Dios, pero con sus hechos demuestran odiar a su prójimo. Quieren mostrar sus méritos y tener homenajes, pero vida cristiana, ni por asomo. Vamos a concluir diciendo que este es el momento de dejar de vivir una religión. Probablemente te hayas quedado confundido por decir, y ahora yo, ¿en qué estoy? Tienes que analizar. Tienes que dejar de cumplir ritos. Es domingo, hay que ir. Es domingo, anhelo encontrarme en la congregación con mis hermanos. Hay que dejar de vivir la religión y dejar las imágenes y los engaños de una trampa letal. Pensar, debo ir a los estudios de la iglesia, debo ir a las reuniones semanales y no aplicar nada de lo que se aprende, eso es pura religiosidad. Querer tener consejería, discipulado y ocupar a los hermanos en tu vida y no querer hacer caso, eso es pura religiosidad. Es hora de vivir en comunión en la iglesia, gozar cada reunión. Y hay una particularidad importante, así va a ser el cielo: plena comunión con Dios y con el prójimo. La iglesia primitiva era así. Y dice en Hechos 2, 46 al 47, perseverando unánimes cada día en el templo. Perseverando quiere decir que estaban constantemente y nunca se desanimaban. Unánimes todos ellos. Cuando cada día en el templo partían el pan, compartían la comunión que el Señor les había dejado.
estaban en sus casas y comían juntos con alegría. No dejaban nunca de estar reunidos, preocupados los unos por los otros. Y tenían sencillez de corazón. Nunca lo hacían con un deseo de sobresalir. Nunca presentaban un gran banquete en su casa para que todos los admiren y para que vean cuán cristianos eran. No hacían nada que estorbe al hermano para tener una buena comunión entre ellos. Abrían sus casas, recibían a los que creían en la misma, que tenían la misma fe, a los que creían en el mismo Señor, que alababan a Dios. Y tenían el favor de todo el pueblo, porque eran genuinos, eran sinceros, lo hacían con todo el deseo de servir y agradar a los demás. Y entonces podían llamar personas del pueblo para que participen en sus casas. Y es por eso que dice la palabra de Dios en el verso 47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, tú no sabes si el Señor ya ha puesto su semilla en el corazón de tu vecino. No sabes si ha puesto la semilla en el corazón de tu jefe, de tu compañero de trabajo, de ese cliente pesado, de ese vecino obcecado en hacerte pasar el mal día, de ese pariente tuyo. Tú no sabes en quién ha puesto la semilla el Señor para que crea. Cuando yo lo fui a ver a Javier, jamás me imaginé que no poder haber hablado con él nunca más iba a ser suficiente para el Señor para llevar su vida a sus pies. No sabes lo que va a pasar. Tú no puedes estar tranquilo y decir, bueno, perfecto, algún día cuando vayan a la iglesia ahí los vamos a tratar bien. Al lado puede estar un hijo tuyo que todavía no ha reconocido al Señor. Por eso deberías tener todo en cuenta de que vivir la vida cristiana no es el domingo en la mañana. Vivir la vida cristiana es inclusive el domingo en la mañana. Todos los días de tu vida. Tienes que seguir a Jesús en todo momento, cada día. Conocer sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos. Porque ¿qué le vas a enseñar? Si alguien te pregunta, si eres cristiano, ¿por qué crees en Jesús? Es hora de dejar de vivir engañado, queriendo que la religión haga un milagro en tu vida y no va a pasar nada. Ya no puedes estar pendiente de una religión muerta, creyendo que esa vida religiosa le agrada a Dios. A Dios solo le agrada una vida en obediencia, una vida que sigue las pisadas de Jesús, una vida que hace lo que Dios manda. Bájate de ese carro plantado que se llama religión. Sal de esa trampa que se llama religión. Deja esa vida vacía que se ampara en la religión. Ya no te engañes a ti mismo. Empieza a vivir la vida eterna. El Señor te está llamando a su lado y quiere que dejes esa religión fría e inútil en la que estás atrapado y vivas una vida cristiana real. De todo esto, si tú crees, eres bienaventurado, porque al que cree, todo le es posible. Que el Señor nos dé gracia para reconocer nuestra verdadera condición y para ayudar a aquellos que están atrapados también en una religión, que creyendo que están sirviendo a Dios, están solamente sirviendo a los hombres. Que Dios nos bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.